se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Inclinamos nuestros corazones donde quiera que estamos, en el país donde estamos, en la ciudad o donde quiera que estamos. Oremos. Querido Dios y nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de a través de este medio compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que en estas horas que sea tu palabra que sea presentado y que podemos gozar de tu palabra, tu poder y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y pedimos que nos conduce en el estudio en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche tengo un estudio que se llama de esta manera, dice, la autoridad de la bestia. Es el título de la presentación y comenzamos con unos textos conocidos por nosotros y aquellos hermanos que están escuchando en sus distintos lugares, donde quiera que estén, en Sudamérica, Centroamérica o en el Caribe, en Estados Unidos, sería bueno, ¿verdad? Si tienen una Biblia, si pueden tener una Biblia cerca, porque hay algunos textos que quizás van a querer comparar en esta noche, y quizás pues más tarde puede seguir o el estudio comparando esos textos cuando tiene un poquito más tiempo, ¿verdad? Comenzamos en un texto conocido por nosotros, creo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, dice de esta manera: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sigue diciendo el versículo 4, y aquí queremos enfocarnos un poco. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí vemos, ¿verdad? Indica claramente que adoran, a través de la adoración a la bestia, adoran al dragón. Pero también indica que aquí, ¿quién es que da la autoridad a la bestia? La bestia recibe su autoridad a través del poder del dragón. La encontramos, no vamos a detenernos mucho en Apocalipsis 12, pero encontramos que en Apocalipsis 12 describe los detalles sobre el dragón, ¿verdad? Y podemos decir, el dragón puede representar dos cosas para nosotros. Y uno de esos símbolos, vamos a estudiar en el libro de Daniel, puede ampliar, ¿verdad?, nuestro entendimiento de Apocalipsis. Cuando estudiamos ambos libros juntos, ¿verdad?, vemos un cuadro más amplio. Y aquellos que podemos repasar el libro de Daniel, de hecho,
unos capítulos que quizás conocemos bastante bien, pero cuando relacionamos todos estos capítulos proféticos juntos, vemos el cuadro más completo. Bien, podemos decir Apocalipsis 12, ese dragón es un símbolo de dos cosas. Uno, Roma pagana, representado allí, que es el poder que usa Herodes, el poder romano para destruir al niño Jesús en su nacimiento. Dos, a Satanás. Y vamos a ver eso a través del estudio de la palabra. Si pasamos a Daniel, y no digo vamos a buscar un texto, sino que voy a repasar un poco Daniel 2 y 7, algunos capítulos que quizás conocemos. Si no lo conocen, pueden leerlo de una manera más detenido después. En referencia a Daniel 2, vemos que el símbolo de esa imagen que tiene el sueño el rey de Babilonia representa varias naciones, y muchos de nosotros estamos muy cuadrados o entendemos lo que es símbolo de esta imagen. Representan las naciones de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y vemos al final las piernas de hierro, que son Roma. Vemos la división de Roma, y vemos los dedos y los pies, los dedos, que son divididos en 10, que son la división de Roma en los 10 tribus. Bien, entonces la palabra de Dios vemos que es muy consistente y comienza dando una información en un capítulo profético, pero va progresivamente añadiendo más detalles a los estudios, al estudio dado, pero no rompe el hilo de los otros capítulos proféticos. Cuando pasamos a lo que es Daniel 7, vemos prácticamente la misma explicación de Daniel 2. Vemos ahora símbolos de bestias, así como el león, el oso, el leopardo y, por decirlo, el dragón. Y vemos símbolos de las mismas naciones que vemos en Daniel 2. El león, Medo-Persia, Babilonia, el oso, Medo-Persia, y vemos otra vez Grecia y Roma. Bien, cuando vamos a Daniel 7, y aquí podemos buscar en nuestras Biblias, Daniel 7:23, describiendo la última bestia de Daniel 7, lo describe de esta manera. Dijo así, dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Claramente diciendo que cada bestia es un reino, pero esta cuarta bestia es digno de un poquito más estudio, porque aquí es que se está aumentando, añadiendo un poco más de detalles proféticos de lo que había en el capítulo profético anterior, que es el Daniel 2. Sigue diciendo el versículo 24. Ya vemos que es un reino. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, de dentro del mismo reino, que entendemos que es Roma pagana, se levantará 10 reyes, y es exactamente lo que sucede. Dentro de Roma se divide entre 10 reinos que tiene 10 reyes, ¿verdad? Y dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y un detalle importante, porque vemos que ahora hay un cambio, y este es el detalle añadido, ¿verdad? En comparación con Daniel 2. Y dice: el cual será diferente a los primeros 10, y a 13 reyes derribará. Entonces, vemos que es exactamente lo que sucede en la palabra de Dios en Daniel. Roma pagana es dividido en 10,
Ya vimos eso en Daniel 2. Y ahora, cuando nosotros pasamos al próximo capítulo profético, que es Daniel 8, vamos viendo más. O sea, con cada capítulo profético vemos más a profundidad, más amplio el cuadro profético que se está describiendo. Y ponemos juntos desde Daniel hasta Apocalipsis 13, hasta Apocalipsis 17, y ponemos todos juntos y podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Daniel 8:11, ahora hablando más a profundidad sobre este poder que iba a derribar los 3 reinos, que iba a venir después de la separación de los 10, y iba a quitar los 3 reinos y tomar su lugar. Dice de esta manera, aún se engrandeció, hablando de este poder, Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, sigue diciendo el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Miren estas palabras. A causa de la prevaricación le fue entregado. Ahora es interesante, prevaricación, vamos a ver que va junto siempre con continuo. ¿Bien? Y dice que fue entregado, o sea, el continuo es algo que se le entregó, se entrega. Y dice, echó por tierra la verdad, este poder, y hizo cuanto quiso y prosperó. Sigue diciendo Daniel 8:13, ahora vemos y hemos escuchado la pregunta de Daniel 8:13. Voy a leer la segunda parte, ¿verdad? De los santos se preguntan. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y otra vez vemos en relación el continuo con, dice, y la prevaricación asoladora. Cada vez que vemos la palabra continuo, vemos la prevaricación asoladora o desoladora, o siempre va junto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y muchos de nosotros, yo espero que ya hemos escuchado la contestación a esa pregunta, que se encuentra en el versículo 14, dice, al fin de los 2300 días, lo del santuario será purificado. ¿Bien? Vemos, pero nos enfocamos aquí en lo que se está entregando en el continuo. ¿Okay? Quisiera hacer una referencia a un libro en Espíritu Profecía que se llama Primeros Escritos. Aquellos que los tengan pueden anotar, si están anotando, esta página, y puede ser la relación más a profundidad o más despacio con su tiempo, más tarde en la página 74, y nos explica sobre estos versículos y lo que es el asunto, la relación del continuo. ¿Okay? Dice, entonces vi, en relación con el continuo, ahora quiero hacer una pausa ahí, y quiero decir que aquí me indica, comenzando este párrafo, me dice que lo que va a decir en este momento la sierva del Señor no es, por decirlo así, un posición personal, o si es un posición personal no inspirado. Si claramente indica, entonces vi en relación con el continuo, y la información que va a dar ahora es información enviada desde el cielo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a escuchar de aquí adelante debe tener una relación importante para los textos bíblicos que hemos mencionado. ¿Ok?
Entonces, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Por eso ustedes quizá notaron, cuando yo leí los textos, yo mencioné el continuo, pero no usé la palabra sacrificio. Y eso es porque la palabra sacrificio no aparece en su contexto original, y no solamente eso, sino el significado no aparece. Si la palabra no aparece, el significado tampoco aparece ahí. Entonces no podemos dar el significado de una palabra que no aparece. ¿Ok? Ahora, seguimos un poco más. Hermanos, les exhorto, si no han leído este párrafo o esta cita, que lo buscan en su tiempo, ¿verdad? Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Estás hablando de aquellos que proclamaron el mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo. ¿Bien? Ahora, aquellos que proclamaron ese mensaje tenían el entendimiento, según la cita, o el sentido correcto del significado de esta palabra es continuo. Sigue describiendo un poco más, para hacerlo un poco más claro. En la misma página 74. Mientras existió la unión antes de 1844. Ahora, es un detalle importante, porque está diciendo aquí que los pioneros tenían el sentido correcto de lo que es el continuo antes de 1844. Casi todos, sigue diciendo, aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Ahora, escucha esto. Pero en la confusión reinante desde 1844 y adelante, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. ¿Ok? Bueno, vemos aquí que los pioneros, está diciendo la cita, que proclamaron el mensaje del primer ángel, que estaban unidos en proclamar que el Señor se acercaba y la hora del juicio se acercaba o había llegado, y tenía el entendimiento correcto de este continuo. Pero entendemos, cuando nosotros leemos la historia de este movimiento, vemos antes de 1844 los pioneros no tenían un concepto completo de lo que era el santuario celestial, ni tampoco eran guardadores del sábado. Yo quiero asegurarles a los hermanos que ellos no entendían el significado de continuo con ninguna de esas dos cosas, porque ellos no llegaban todavía a esas conclusiones, ni se les presentaban esas verdades todavía. Así que no podemos poner esas interpretaciones sobre esa enseñanza, sino que el entendimiento de los pioneros era el continuo, era un cambio de poder. Por eso leemos que dice que el continuo fue entregado, o se le quitó el continuo. Y el entendimiento de lo que tenían los pioneros es un cambio de poder, un cambio de Roma pagana, y le están entregando el poder a Roma papal. Bien, ese es el entendimiento que tenemos ahora, que tenían ellos. Ahora vemos qué es lo que sucede exactamente en la historia. Vemos bajo la división de los 10 tribus, vemos uno de los tribus, ¿verdad?, que es los francos. Vemos el rey de los francos, que es Clovis,
él viene y él dedica su espada. Primero se convierte a la fe católica. Ahora, estos tribus se dividieron, eran tribus bárbaros, muchos de ellos paganos, arianos, y algunos aceptaron la fe católica. Ahora, este rey de los francos aceptó la fe católica y dedicó su espada para pelear su reino en contra de los enemigos que consideraba el obispo de Roma y la fe católica. Y vemos que entrega su espada en el año 508 para esa obra. Bien. Y aquí mismo vemos que la palabra continuo se está usando en ese mismo contexto que se le está entregando poder. ¿Ok? Y vemos que después que lo que se hace es exactamente eso. Hay una guerra, ¿verdad?, entre los tribus y se destruye los tribus que están en contra del poder romano, católico romano. Y como dice la profecía, es derribado o quitado los 3 reinos que estaban opuestos al poder al poder del papado. Lo que sucede es, en la historia, como conocemos muchos de nosotros, que el poder ya se le está entregando en el 508, pero todavía como a esos 3 reinos, este poder del cuerno pequeño de Daniel 7 no puede reinar completamente, no puede dominar al mundo completamente mientras estos reinos existen todavía. Y vemos que comienza la guerra entre los tribus para desaparecer estos 3 reinos arianos que están en contra del poder papal. Y vemos que sucede que se destruye el último reino, los ostrogodos, en el año 538. Y vemos desde ese momento y adelante es que reina. De hecho, el emperador Constantino tiene favor a la fe católica y hace la guerra a los ostrogodos que están ubicados en Italia, y él hace la guerra para sacarlos de allí. Luego entrega el poder o el cetro de poder o el continuo, mejor dicho, a lo que es el obispo de Roma, para ahora reinar sobre básicamente el mundo completo, desde ese momento adelante, desde el 538 y adelante. Y vemos, ¿verdad?, desde ese momento la profecía comienza a tomar raíz de ese marco profético o fecha profético, que es el 538 y adelante. Pero luego vemos otra vez que hemos hablado del dragón de Apocalipsis 12. Bien, y hemos hablado puede representar 2 cosas. Uno es Roma pagana. Y vemos que la bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, que es de Roma pagana. Y hemos visto esto ahora en Daniel, que Roma pagana es que le entrega el poder al poder papal. Pero también hemos dicho que Satanás mismo es representado por ese dragón. Y si vamos a Lucas, vamos a ver más a profundidad lo que está diciendo la Biblia. A Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, aquellos que quieren apuntarlo y hacer la relación entre lo que estamos hablando, en una parte conocida por nosotros, dice, y llevó el diablo a un alto monte a Jesús, ¿verdad? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y mira lo que sucede en versículo 6, dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
y está hablando de todos los reinos de la tierra, dice, porque a mí me ha sido entregada. Entonces, ¿quién es que tiene la potestad sobre estos reinos? Bueno, dice aquí Satanás. Y dice, y a quien quiero, la doy. Y si siguen leyendo, Satanás solamente pide a Jesús que se postra delante de él y le adore. Y él le ofrece, ¿verdad?, el poder de estos reinos. Entonces vemos dos cosas. Cuando vemos las imágenes o las bestias en Daniel 2 y 7, vemos que son reinos paganos así, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero vemos quién es que está dominando, quién está entregando el poder a estos reinos y está permitiendo que reinan. Hasta ahora vemos que es Satanás, que dice él mismo aquí en Lucas que él puede dar la potestad a aquellos que él desea, ¿verdad? Entonces vemos que la bestia en Apocalipsis 13 recibe su poder y su potestad de lo que son dos símbolos, lo que es en Apocalipsis 12. Uno, Roma pagana. Dos, Satanás mismo. ¿Okay? Y vemos que Satanás recibe adoración a través de la adoración de la bestia. ¿Okay? En Apocalipsis 13. Ahora volvemos a Apocalipsis 13 por un momento. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Okay. Aquí está identificando lo que sucede a través del poder, ¿verdad?, de la bestia. Y cuando lo comparamos con Daniel, Daniel específicamente 7:25, dice exactamente lo mismo que está diciendo Apocalipsis 13:5. 7:25 dice, y hablarás palabras contra el Altísimo, y en los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo, mitad de tiempo. Entonces, cuando comparamos los dos textos, vemos que hay una relación íntima de la obra que este poder iba a hacer. Una cosa que mencionas allí es el hablar palabras contra el Altísimo, y mencionas allí lo que es blasfemias, pero antes en ambos lados es blasfemia. Y vemos lo que hizo el poder, el poder papal, donde Roma le entregó el poder para gobernar el mundo en 538. De este momento adelante, lo que sucede es lo que impone la blasfemia en todo el mundo. La blasfemia, cuando pensamos bíblicamente, puede tener varios significados. Uno de esos es blasfemia, es perdonar pecado. Y lo que enseñaba la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Dónde era la fuente de salvación? Es más, no permitía a las personas de ir donde su antecesor en el santuario celestial, que era Cristo, que estaba en el lugar santo en ese momento, sino que tenía que ir a través de los sacerdotes establecidos por la Iglesia para recibir su perdón. Y allí vemos, ¿verdad?, con el tiempo que sucede lo que es la Reforma Protestante, basado en el justo por la fe, ¿verdad? Ahora ellos tienen un movimiento, lo que es el protestantismo, para decir a las personas que deben buscar la gracia y la misericordia de Cristo, pero directamente desde sus vidas a Cristo, ¿verdad? Y quitar lo que es por el medio de ellos, que es el hombre, o el sacerdocio,
de la fe romana, católica. Otra cosa que mencionas allí, Daniel 7:25, que iba a cambiar tiempos y la ley. Y cuando vemos los 10 mandamientos católicos, y si usted tiene una Biblia católica, usted va a ver los 10 mandamientos muy distintos a cualquier otra Biblia. Hasta el orden de los mandamientos es muy distinto, ¿verdad? Comienzan los dos iguales, hablando, no tendrás dioses ajenos de mí, o si no, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ya la segunda, donde indica o toca sobre las imágenes, ya en los 10 mandamientos católicos, se quitan eso por completo, afuera. Pero tocan otro que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Que es el 4º mandamiento, que habla de el día de reposo, que de hecho es el único mandamiento entre los 10 que habla sobre tiempo. Es el único mandamiento de toda la ley que habla sobre tiempo, y aquí dice que iba a cambiar tiempos y la ley, o si no, tiempos de la ley, ¿verdad? Y eso fue una obra que vimos que hizo el Cuerno Pequeño durante la Edad Media. Entonces, vemos, ¿verdad?, en la comparación con las Escrituras, que podemos establecer que todas estas características está señalando un poder específico, y por varias diferentes razones. ¿Okay? Las características a través de la obra que hizo, y no solamente la obra que hizo, sino a través del tiempo profético que se le dio para hacer eso, podemos cuadrar a este poder. Otra cosa que dice, que indica, es claramente que a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de la persecución de los santos. Y bueno, no hay que pensar mucho, sino si acordamos lo que es por título la Santa Inquisición. Imagínate, y cuántas personas fueron quemadas y maltratadas solamente por tener como base, como fundamento, la palabra de Dios o su relación personal íntima con su Salvador, que era Cristo Jesús. Pues se quería destruir a estas personas. Bien, entonces volvemos donde dice Daniel 7:25, al fin nos indica, así como Apocalipsis 13, tan claro todos estos detalles, pero si no le pone un tiempo profético para que no se pueden equivocar. No se pueden equivocar porque si ponemos todas las características juntos y vemos desde el principio quién es que entrega el poder, que es el dragón, que es Roma pagana, que es Satanás, y también la obra que iba a hacer, cambiar el tiempo de la ley, iba a perseguir, ¿verdad? Y su ministerio estaba basado en blasfemia, y Daniel decía que iba a pisotear la verdad del santuario. Bien. Ahora termina hablando del tiempo, mitad de tiempo. En Apocalipsis 13 habla de los 42 meses. Bueno, no es por casualidad que ambos son iguales en tiempo profético. Y cuando usamos el principio de interpretación de tiempo profético, así usando los textos bíblicos de Ezequiel 4:6 y número 14:34, nos indica que 42 meses son lo mismo, ¿verdad?, de tiempo, mitad de tiempo, que son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 12, vemos que habla ahí de 1260, que es lo mismo a los 3 años y medio. Entonces nos indica claramente, no, hermanos, aquí no puede haber confusión ninguna. Y ni ninguno de los reformadores, mira, los reformadores, no crean, hermanos, que los reformadores
estaban perfectamente unidos en todas las cosas, porque ellos tenían sus diferencias. ¿Okay? Pero en unas cosas que no había división, no había confusión, es en identificar quién era este poder, el poder del cuerno pequeño, el anticristo, y la obra que hacía durante su tiempo. En eso estaban todos de acuerdo y no había ninguna confusión. Hoy en día se quiere tratar de traer tantos diferentes enseñanzas para confundir al hombre, a decir que, bueno, el anticristo reinará por tanto tiempo en el futuro, o ya vino atrás en el Nerón, en el tiempo de Roma. Hermanos, hay que alinear todas las características que la Biblia da sobre este poder. Y cuando los ponemos todos juntos y no rompemos ningún hilo profético, vemos que hay solamente un poder que llena las características. Pues si hacemos separado, podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, que puede ser un montón de diferentes cosas que está hablando la Biblia. Pero cuando mantenemos ese ritmo profético y no desasociamos los diferentes capítulos proféticos, entonces solamente podemos llegar a una conclusión. Por el punto quiero llegar a esta noche, hermano. Y la razón por cual ha dado, como si fuera, diciendo en inglés, un background los detalles, ¿verdad?, de los diferentes capítulos proféticos, que quiero poner, quiero dar el entendimiento sólido o firme que quien da este poder, su poder o su autoridad, queremos establecer firmemente quién es el que hace eso, que es Roma y que es Satanás. Ahora vemos que en el tiempo del fin, cuando comenzamos el texto bíblico en Apocalipsis 13:3, hablas allí claramente que ese poder iba a recibir, esa herida iba a ser sanada. Y de hecho vemos que los tiempos, periodos proféticos de los 42 meses, de los tiempo, mitad del tiempo, 3 años y medio, o los 1260, ¿verdad? Es un tiempo específico. Hablamos cuando comenzó, en el 528, y si contamos, encontramos que termina exactamente en 1798, cuando reciba su herida mortal. Y vemos que, bueno, cuando tenía poder fue una entrega de poder de dos cosas: poder religioso y un poder civil. Ahora, la herida mortal solamente consiste en la división de estas dos cosas. Cuando se le inflige o se le da la herida mortal, es la separación de esas dos cosas, del poder religioso y del poder civil. Ya en 1798 los franceses le quitó el poder al poder papal y ya no tenía estos dos poderes. Pero vemos, ¿verdad?, claramente que va a ser sanado esa herida. Y interesantemente quiero repasar en esta noche con ustedes algunas noticias que son del año pasado. No sé si lo habían escuchado o ya saben mucho de eso, pero lo voy a repasar de nuevo para que podamos ponerlo en relación con lo que se está diciendo. ¿Okay? Vemos aquí la fecha que tengo en la noticia, es de julio 6 de 2015. Quizás han escuchado porque las profecías se cumplen tan rápidamente en estos días que un año, hasta 6 meses o 3 meses en la profecía ya son noticias viejas, ¿verdad? En lo que se habla. Pero vamos a mantener el ritmo, ¿verdad? Y en la relación con lo que hemos hablado. Dice aquí en las noticias, aquí en el inglés, Real News Right Now, ¿ok? Noticias reales ahora mismo.
está hablando del obispo de Roma, lo que es el Francisco, julio 6, 2015 de nuevo. Dice, Papa Francisco anunció, y esto es, no sé si se recuerdan su viaje para Ecuador, y esto fue durante ese tiempo, el viaje de Ecuador. Papa Francisco anunció a los cristianos de todo el mundo que Dios, ¿okay? Ya hemos establecido quién fue que le dio el poder y quién le da autoridad a la bestia. Pero aquí dice que Dios había llamado a él, dándole instrucciones para revisar los textos más sagrados, que son los 10 mandamientos. Entonces, oficialmente hace esta declaración que Dios mismo lo había llamado a él para revisar lo que son los 10 mandamientos. Es interesante la fecha, hermano. Si quieren apuntarlo, julio 6, 2015. Usted va a ver que esta fecha viene un poco antes de lo que suceda un montón de cosas en el mundo. Antes que el obispo de Roma llegue a Estados Unidos, antes que vemos que sucede un montón de diferentes cosas que suceden en el mundo. Ahora, ¿qué es el efecto de la revisión de los 10 mandamientos? ¿A qué conclusión llegó él? ¿Verdad? Sigue diciendo el artículo, dice, los 10 mandamientos fueron dadas a los israelitas por el mismo Dios en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos incluyen, dice en el artículo, instrucciones de adoración. ¿Okay? Muy importante que está describiendo aquí que los 10 mandamientos tienen instrucción de adoración. Ahora, cuando llegamos a la conclusión, a lo que está diciendo el artículo, dice que el Papa Francisco tiene la autoridad para revisar nuestras instrucciones de adoración. Lo que está diciendo ahí. Y dice, le incluye instrucción de adoración y la lista de varias prácticas proveídas. Y el artículo está diciendo que él puede revisar, cambiar, manipular, dominar estas instrucciones que Dios ha dado, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, ¿verdad? No creo que hay que leerlos mucho, pero usamos, por ejemplo, el 4º mandamiento, que da instrucción de adoración, ¿verdad? Y es muy importante que el 4º mandamiento da instrucción específica de adoración, del día de descanso, y qué día específico es el día de descanso. Y vemos que, ¿verdad?, nos señala al Creador y tiene relación, ¿verdad?, lo que tiene el mensaje del primer ángel de señalar al Creador y adorar a aquel que hizo todas las cosas. El único que puede cambiar eso es el mismo Creador. El mismo Creador es el único que puede, si deseaba cambiar, pero el carácter de nuestro Dios nos cambia. Y está establecido. Y hasta en nuestro Señor Jesucristo Jesús, en sus vidas aquí en la tierra, lo que hizo fue establecer, ¿verdad?, lo que vemos ahí en los 10 mandamientos. Quisiera que nosotros seguimos con el artículo, ¿verdad? Vamos a ver algunos de los cambios o lo que es lo que se está revisando aquí de los 10 mandamientos. Dice el 4º mandamiento. Ahora se recuerdan que los 10 mandamientos católicos no son iguales a las Biblias protestantes. Ya el 4º mandamiento no viene siendo la ley del 4º mandamiento del sábado, día de reposo, sino habla de honrar tu madre y tu padre, ¿verdad? En la Biblia católica viene llegando a ese mandamiento.
Dice el cuarto mandamiento, que habla del respeto que se debe mostrar a los padres de uno, se ha reformado con el fin de incluir a los niños creados por padres del mismo sexo. O sea, no debe decir ese mandamiento, honra a tu madre y tu padre, sino ahora dice en qué día, honra a tus padres, o a tu madre, o a tu madre y tu padre, pero que incluye a todos. ¿Ok? El tiempo, otra vez, yo quiero, aquellos estudiosos de la profecía, yo quisiera que ustedes apunten la fecha donde se está diciendo estas cosas. Porque cuando ustedes comparan la fecha con cosas que pasaron un poco después, usted va a decir, wow, pero qué tremendo. Estas cosas se estaban diciendo antes de grandes cambios en el mundo. Escuchamos un año antes y ya parece que estaba preparando el camino, lo que era el obispo de Roma, en sus declaraciones, ya para el año 2014, en octubre. No sé si se acuerdan la frase que tenía, que estaba bien famoso por ahí, que estaba diciendo, si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgar? Y eso parece que ya de tiempo anticipado estaban preparando un ambiente, ¿verdad?, en el mundo para la aceptación de esta abominación. No me vayas a entender mal. Dios ama a los seres humanos y ama a los pecadores, porque Él vino a salvar pecadores, pero Él no ama al pecado, y Dios no hace excusa del pecado. Y Dios, ¿verdad?, no en sus mandamientos, en su ley, no viene haciendo cambios para que los pecadores puedan seguir haciendo pecadores y pueden ser excusados para seguir en su pecado. ¿No? Sigue diciendo aquí sobre esta cita que había dicho Papa Francisco: si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dice la propuesta del Papa Francisco, que pedía una mayor aceptación de las parejas homosexuales dentro de la Iglesia Católica. O sea, desde octubre de 2014, ya Papa Francisco le estaba haciendo un llamado dentro de la Iglesia Católica que se comenzara a aceptar de una manera mayor, ¿verdad?, a estos grupos de personas, y como preparando la Iglesia para lo que iba a suceder un poco después. Y seguimos con los mandamientos. En el mismo artículo dice, Papa Francisco dijo que el séptimo mandamiento es el mandamiento que prohíbe el adulterio y, entre otras cosas, la homosexualidad se ha eliminado por completo. En su vista de revisar los 10 mandamientos, es uno de los mandamientos que se debe sacar por completo de los 10 mandamientos. Según, escucha esto, hermano. Dice el artículo, según las instrucciones de Dios, o sea, fue instrucciones de Dios mismo al Papa Francisco para quitar ese mandamiento de los 10 mandamientos. Dice, a fin de extender la gracia de Dios para todos sus hijos. Con ese fin, Dios le había instruido a Papa Francisco, mira, vamos a revisar, y veo mejor que ya ese mandamiento se saca por completo, porque a estos rebeldes, a estos pecadores que aman tanto el pecado, vamos a extenderle la gracia, vamos a sacarlos de la ley para que ellos puedan seguir en ese pecado.
para que esa ley no lo condena y no le juzgue a él, y para que puedan seguir esa práctica libremente y no sentir ninguna culpabilidad, no sentirse culpable de violar o quebrantar ningún mandamiento. En otras palabras, es lo que está diciendo. Vamos a hablar un poco más de extender la gracia. Y no sé si ustedes, ¿verdad? Yo estoy seguro que aquí en la cadena se ha hablado mucho de el año de la misericordia y de la gracia. Bueno, vamos a ver qué relación tiene eso ahorita. Si hacemos lo que dice aquí el artículo o lo que ha dicho el Papa Francisco, de sacar este mandamiento de la ley de Dios, tendremos que sacar no solamente ese mandamiento, sino que tenemos que sacar distintos lugares, parte de la Biblia, que no permite este tipo de conducta, porque no solamente entramos en los mandamientos. Cuando vemos en Romanos capítulo 1, versículo 26, que hablas allí, pues, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza, y sigue hablando del que el hombre hizo lo mismo, ¿verdad? Y pues era una vergüenza, debía ser una vergüenza para ellos, de su humanidad, ¿verdad? Y también debían sentir culpables porque están quebrantando y violando la ley de Dios. ¿Qué hacemos con Romanos 1, 26 y 27? Pues hay que sacarlos de la Biblia porque está contradiciendo. Está contradiciendo. Entonces, seguimos con los mandamientos. Y dice, un nuevo quinto mandamiento. Usted va a encontrar que lo que revisó el Papa Francisco encontró que debemos tener 11 mandamientos ahora, en vez de 10. Y va sacando algunos y añadiendo, ¿verdad?, otros en su lugar, pero en uno va añadiendo uno más. Dice aquí, el nuevo quinto mandamiento, que sustituye la prohibición de adulterio, dice, prohíbe todos los aspectos de la comida o la semilla transgénica o genéticamente manipulado. Dice, prohíbe los consumos de los alimentos modificados genéticamente. Bueno, eso es muy interesante que diga el Papa Francisco eso. Y que lo ponga dentro de lo que él revisa de los 10 mandamientos. Y habla de la comida genéticamente modificada. Y, ¿verdad? Realmente cuando hacemos el estudio de este asunto de la comida genéticamente modificada, pues, usted va a encontrar, ¿verdad?, en un estudio, ¿cómo decirlo?, honesto de este tema, y profundo y honesto de ese tema, usted va a encontrar que ese declarado es hipocresía. Porque cuando vemos la relación que tiene así la compañía más grande de producir la comida genéticamente manipulada, que es Monsanto, y usted ve la relación íntima que tiene con el Vaticano, usted va a decir, pero realmente, pues la relación es tan íntima que es realmente Monsanto que estás apoyando, o mejor dicho, el Vaticano que estás apoyando a Monsanto. Y hay algunas declaraciones oficiales del Vaticano en relación con la comida genéticamente modificada. Y vemos, cuando leemos esos declarados, vemos la posición actual de lo que es el Vaticano por muchos años. Vamos a dar, yo creo que vamos a tener relación en unos momentos cuando leemos las citas. Mira lo que dice aquí. Esto es un declarado oficial del Vaticano. Dice, la agricultura actual es insostenible.
Las técnicas para modificar genéticamente las plantas puede contribuir a la solución de ese problema. Esto es un declarado del Vaticano, y lo que está haciendo es apoyando los semillas o comidas transgénicas, por decirlo así. Y es más, está diciendo que el trabajo de agricultura actualmente, de la manera que es naturalmente, como Dios lo dio, no es sostenible. No se puede sostener a la humanidad a través de este medio, sino que se necesita la ciencia de modificar genéticamente a las semillas o a las comidas, ¿verdad? Sigue diciendo, la Iglesia Católica da importancia de la existencia de los alimentos transgénicos para combatir, escuchan esto, para combatir el hambre en el mundo. Ahora, yo no sé si en su mente está sonando algunos alarmas o está haciendo relación, ¿verdad?, a algunas cosas que ha escuchado en el pasado. Pero por muchos años el Vaticano ha hablado de combatir el hambre mundial, de tener un plan global de acabar con el hambre mundial, y se ha proyectado la comida transgénica como pues el medio de hacer exactamente eso, de poder producir más en menos tiempo, ¿verdad?, para poder alcanzar a todo el mundo y tener suficiente para sostener, ¿verdad?, lo que es las naciones que son que no tienen suficiente, que son más pobres, así como en África, donde existe el hambre, ¿verdad?, o hasta Haití y diferentes lugares, ¿verdad? Ellos han hablado muchos años de combatir el hambre mundial, pero cuando vemos a profundo, ellos apoyan a las semillas transgénicas para este uso. Entonces, sigue diciendo, de hecho, en el 2009, los científicos del Vaticano se reunieron durante 5 días para debatir sobre la necesidad de las plantas transgénicas para la seguridad alimentaria en el contexto del desarrollo. O sea, en todo el mundo se necesita, ¿verdad?, estas semillas transgénicas para poder sostener a la humanidad. Pero cuando buscamos más información más profundo, yo creo que nos damos cuenta, y no podemos ir en tanto detalle sobre este tema Monsanto del Vaticano, sino estoy tocando sobre el artículo de los 10 mandamientos, porque es uno que toca al Papa Francisco, ¿verdad? Tenemos un tema que es más completo, que habla más profundidad sobre Monsanto del Vaticano y la relación que tiene, pero cuando vemos algunos artículos, vemos que el Vaticano es muy consciente lo que sucede con los transgénicos, y podemos encontrar, tengo un artículo aquí que dice: Monsanto impone sus alimentos genéticamente modificados al mundo, pero los proveí, no los permite en sus comedores. Y es interesante, ¿por qué no hace eso?, ¿verdad? Pero podemos seguir por allí. Realmente pues hay otro tema que vamos a profundizar en ese tema. Está grabado, está en el YouTube de la cadena. Si quieren encontrarlo, pueden buscar por título, me parece que es Monsanto y el Vaticano, una alianza transgénica, ¿verdad? Lo tengo por ese título. Si no, tenemos ese mismo tema en DVD. Si quieren ponerse en contacto conmigo, se lo podemos hacer llegar. Bien. Seguimos con los 10 mandamientos. Dice, por último,
El 11º mandamiento no permite la adoración personal o glorificación de unos mismos por encima de Dios. ¿Okay? No permite la glorificación o el mismo la adoración de unos mismos por encima de Dios. El Papa Francisco dijo, escuchen esto, hermanos, porque se van a quedar, los selfies son una abominación a los ojos de nuestro Señor. Y dice, no, hermano, wow, lo que está diciendo algo tan insignificante, los selfies, uno sacándose fotos de uno mismo. Y como todo el mundo está sacando los selfies, ¿verdad? O sea, fotos de uno mismo en distintos lugares, ¿verdad? Y presentando en las redes sociales para que todo el mundo ve dónde están ubicados, en qué lugares han ido y qué cosas han hecho, ¿verdad? Y a mí me parece interesante este mandamiento, ¿verdad? Este 11º mandamiento que se está añadiendo, ¿verdad? Porque habla de la adoración de uno mismo. Ahora vamos a Apocalipsis 13 de nuevo y habla de adoración. De hecho, el gran conflicto, el conflicto de los siglos, tiene que ver con adoración. Y Apocalipsis 13, los versículos 3 y 4, está hablando allí de adoración, ¿verdad? De adoración de la bestia. Y uno dice que el mundo está adorando a la bestia y por ese medio están adorando al dragón también. Y ellos son los que reciben la marca de la bestia. Es por adoración que uno recibe la marca de bestia. Y también es por adoración que uno recibe el sello de Dios. Entonces aquí está hablando y él está condenando a aquellos que se están adorando a uno mismo. De hecho, es correcto que uno debe adorar a uno mismo. Uno no debe estar en la adoración, en la complacencia de uno mismo, ¿verdad? Y las cosas mundanales que me agradan y ponerlo antes de la cosa de Dios. Eso es correcto. Pero lo interesante es cómo se presenta este poder como el que debe ser adorado. El hombre no se debe adorar a él mismo, pero debe adorar al obispo de Roma. ¿Verdad? Y vemos que este poder presiona en Apocalipsis 13, no solamente la primera bestia, sino la segunda bestia también, presiona o presiona a la persona a adorar la primera bestia de Apocalipsis y al dragón también. Y lo interesante, bueno, hablamos de los selfies, hermanos. Usted busca en el internet y mira a ver en cuántos selfies de diferentes personas sale el Papa Francisco. ¿Cuántas personas se han tenido, ellos creen, ¿verdad?, el privilegio en sus mentes de estar al lado de él y viene, saca fotos y toma y lo pone en las redes sociales y él aparece y un montón de selfies. Entonces, él condenando a todos por este acto, pero él mismo está participando, 1 y 2, él está llamando, ¿verdad?, al mundo completo, a una adoración a él mismo como quiera. Entonces vemos interesante cómo en este artículo habla de su principio, de su comienzo, cómo este poder o el Papa Francisco viene hablando que él sienta el llamado de Dios y tiene la autoridad también de revisar lo que son los 10 mandamientos. Y cuando vemos que ya proyecta que tiene esa autoridad y se mueve, ¿verdad?, para declarar las cosas que hemos escuchado, vemos que hay varios cambios en la sociedad y cambios que él viene proyectando de ese momento que había dicho estas cosas adelante. Es más, vemos estas cosas que él menciona están siendo implementados en el mundo, ¿verdad? Bueno, quiero hacer la relación
a otra cosa para terminar. Pero quiero que noten, al fin de ese artículo, habla de una portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo que que los 11 mandamientos iban a ser grabados en piedra, en mármol, y iba a ser presentada delante de todo el mundo en la plaza de San Pedro en un tiempo más adelante, ¿verdad? Entonces esa es noticia muy interesante para mí, hermanos. Yo no sé, habla de el Papa Francisco que no se debe adorar, ¿verdad?, a uno mismo, pero lo interesante es que hace con el segundo mandamiento, que los quitan por completo de los 10 mandamientos, cuando la palabra de Dios es claro, en Éxodo 24, que no se debe adorar a imágenes tampoco. O sea, no se debe adorar al hombre y no se debe adorar a las imágenes, pero claro, él no está en contra de eso. Bien, vimos la obra que el poder del cuerno pequeño hizo durante la Edad Media. Bien, y hizo los cambios, y vimos los cambios que hizo en la ley de Dios. Nosotros estamos viendo que hoy en día el poder, y hablamos de la herida que recibió el cuerno pequeño, la herida mortal. Estamos viendo que este poder de nuevo está haciendo prácticamente las mismas cosas que hizo durante la Edad Media. La Edad Media hizo cambios a la ley de Dios, Daniel 7:25. Pero vemos en estos días que se está moviendo a través del artículo que acabamos de leer, hacer lo mismo. Pero no solamente eso, sino durante la Edad Media quiso falsificar la intercesión de Cristo. Quiso ponerse en el lugar de la intercesión de Cristo. Y es lo que vemos en el año de la misericordia, en la enseñanza, ¿verdad?, del año de la misericordia o el jubileo de gracia. Yo quisiera leer una parte que hablas aquí sobre el discurso que dio el Papa Francisco sobre el año de la misericordia. Okay, está hablando aquí que cuando Dios creó en todos los días de la semana, en la creación, cada día dijo que era, estaba, al fin del día decía que estaba bueno. Pero entonces, al fin del sexto día, cuando por fin creó al hombre, dijo, en vez de decir que estaba bueno, dice que estaba muy bueno, porque dice que Dios estaba tan contento de después de crear el hombre y la mujer, porque finalmente tenía a alguno para perdonar. Él estaba feliz después de crear los 5 otros días, ¿verdad? Y dice, no, todo esto es bueno, pero el sexto día estaba súper feliz, más feliz que todos los otros días. ¿Por qué? Porque por fin ahora él tenía que personas, o sea, antes no había personas creadas, ahora él tiene personas, Adán y Eva, por fin puede perdonar esas personas. Y él se placía en poder ahora perdonar a esas personas. Hermanos, es el mensaje del mismo dragón. Dios nunca hizo el hombre con el fin de perdonarlo. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es misericordia. Sí, Dios hizo un plan para poder perdonar al hombre, pero no se queda en el perdón. Dios no creó al hombre para pecar. Dios no perdonó no creó al hombre, ¿verdad?, para pecar y para que necesitaba perdón, sino lo creó perfecto. Y aquí indica como Dios hizo al hombre con el fin de que él pecara para que lo podía perdonar, ¿verdad? Y es totalmente contrario a la enseñanza de la creación.
Dios lo hizo perfecto y era su plan que fuera perfecto. Le dio todo al alcance del hombre para que no cayera. ¿Verdad? Ahora, ¿qué se está ofreciendo en el año de la misericordia? ¿Qué es lo que se está ofreciendo en el año de la misericordia? Perdón barata. Una gracia barata. Perdona. Pero ¿sabes qué? Te deja que tienes que caer de nuevo. Te das perdón, pero mira, pues yo te perdono. Vete, avísame cuando peca de nuevo para perdonarte otra vez. No es eso el plan de Dios. Y no es eso en el plan de la redención. Y no es la obra que Jesús está haciendo en el santuario. Dios, el papado quiere confundir, ¿verdad?, a la persona de la obra que Jesús está haciendo en el santuario con la obra que el papado quiere hacer aquí. Y que nosotros nos damos cuenta cuál es la obra que Jesús está haciendo en el santuario. Se me está terminando el tiempo. Lo voy a dejar en otra ocasión el tema a más profundidad. Pero lo voy a dejar con Levíticos 16:16. Dice así purificará el santuario. Y vemos desde 1844 Jesús entra al fin de los 2300 días para purificar el santuario. ¿Ok? Entonces dice el Levítico 16:16, ¿qué hace Jesús ahora? ¿Está perdonando Jesús? Bueno, Levítico 16:16, así purificará el santuario y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, cada uno que ha pecado pide perdón a Dios y su nombre está registrado en el santuario. Pero la obra de Jesús desde 1844 adelante es purificar los pecados, de limpiar el santuario, de sacar esos pecados y impurezas y de sacarlo completamente del santuario celestial, y no solamente del celestial, sino los santuarios de nuestras vidas, nuestro cuerpo y nuestro ser. La obra que Jesús hace es purificar mi vida de mis pecados. Es la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Se llama o se conoce como la santificación. Ahora, perdón es una cosa, porque yo caigo y no hay nada que yo pueda hacer para arreglar mi vida con Dios. Solamente gracia y misericordia Dios me puede ofrecer y decir, yo te perdono. ¿Se necesita perdón? Como dice el Papa Francisco, claro, todo el mundo necesita perdón. Pero no necesitamos un perdón que Dios ofrece para seguir pecando después que el Señor me perdona. Sino que me perdona, pero ahora me lleva en un proceso de santificar, de yo no volver a esos mismos pecados, sino que esos pecados son limpiados, purificados y borrados de mi vida. Ahora dice así, lo voy a leer otra vez, y voy terminando, perdón que voy a estar dando tanto tiempo. Levítico 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y a todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y voy a dejarlo allí, porque hay más, pero si no lo cogemos muy largo. ¿Cuál es la obra que el Señor está haciendo en favor de nosotros? Hermanos, Dios, y vemos que el Papa Francisco se está moviendo para tocar los 10 mandamientos. A tocar los 10 mandamientos viene cambiando las cosas y vemos con el tiempo que uno va a hacer un punto de salvación, es cuando toca el 4º mandamiento, que de hecho su interpretación es
adoración del día del sol. Sabemos eso. Y esa es su interpretación, su oposición oficial. Pero cuando él viene, se une con la segunda bestia de Apocalipsis 13 para imponer la adoración mundial, vemos que va a haber una lucha, un conflicto, y algunos van a recibir la marca de la bestia, algunos van a recibir el sello de Dios. Pero vemos que el Papa Francisco está moviéndose para manipular los mandamientos de la manera que él ve que está bien, que supuestamente que Dios le indica cómo cambiar. Y vemos entre esa enseñanza el jubileo de la misericordia. Lo que está enseñando es manipular los mandamientos para que los pecadores siguen siendo pecadores. Oh, usted es un ladrón. Ah, pues quitamos, no robarás. Y ahora usted puede seguir robando porque, mira, no estás allí en los 10 mandamientos. Usted es un homosexual, mira, vamos a quitar eso de ahí y no se sienten mal. Sigue en su homosexualidad. Jesús te perdona. Jesús te perdona y te sigue perdonando. Ahora, Jesús, ¿puede perdonar a un homosexual? Bueno, si se arrepienta, sí. Pero si se arrepienta, quiere decir que él quiere entregar eso y ya no quiere seguir en eso. Ahora, la obra que está haciendo este poder, que es el mismo cuerno pequeño, es quitar la obra de que Jesús está haciendo en el santuario celestial y imponer la obra que él quiere hacer o tener delante de la persona, que es la adoración a él mismo. Y mantener la persona en el pecado. Y eso es lo que quiere el dragón. Recuerda, el dragón fue que dio la autoridad a la bestia. Y el dragón, Satanás, desea que todos se mantengan en el pecado. Que nadie esté en el proceso de la santificación y nadie glorifique a Dios a través de su vida en el proceso de la santificación. Así que, hermanos, vivimos en días muy solemnes, vivimos en días que suceden estas cosas con tanta rapidez, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Una cosa que quiero dejarles antes de orar con ustedes es, cuando yo veo esto me indica a mí, cuando el obispo de Roma de nuevo está falsificando la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Eso me indica a mí, y yo pienso, personalmente, que esa falsificación está indicando cuán cerca está el fin de la obra de nuestro Señor en el santuario celestial. Que muy pronto Jesús terminará su obra. Y las personas iban, o dos cosas, o aceptaron la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial, o está aceptando la misericordia de que ofrece el Papa Francisco, que todos los pecadores entran en el año misericordia a la Iglesia Católica con ti pecado. Mira, él está haciendo un llamado que todos entren con ti pecado y todo, y no ofrecen nada de santificación. Nada de borrar esos pecados y esperanza de no caer, sino que para siempre se quedan en esa condición. Y esa es la misericordia que está ofreciendo el cuerno pequeño. Sin embargo, Jesús nos ofrece algo totalmente distinto. Nos ofrece su vida perfecta, su vida santificada, que podemos llegar a la condición que habla Pablo, que dice, en mi vida, que yo glorifico a Dios, que ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Así que, hermanos, oramos por la obra que se hace, oramos por la terminación
de la obra, aquellos que están trabajando en la obra a través de estos medios, en las cadenas, en los grupos de WhatsApp, en las calles, repartiendo en materiales, DVD, conflictos, libros, literatura, porque esto termina pronto de lo que pensamos. Así que deseo terminar con oración y gracias, hermanos, por estar tanto tiempo aquí en el estudio de la palabra. Oremos. Oh nuestro Señor, Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos de gracia, misericordia en el mundo todavía. Gracias por este tiempo que podemos decidir por nuestro Señor y seguir a Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, que podemos decidir ahora entregar nuestras vidas. Pedimos que nos perdone nuestras faltas, que nos perdone a nosotros y que perdone tu pueblo y que perdone nuestro uso tan flaqueado de tu poder. Y pedimos, Señor, que a través del poder de tu palabra podemos obrar poderosamente con el poder de tu Espíritu Santo, que podemos ser obradores tuyos en la obra, que podemos ser instrumentos de terminar esta obra. Pedimos, Señor, que tú puedes mantener nuestras vidas en el proceso de la santificación a través del poder de tu palabra. Señor, no puedo usar a nosotros y que podemos despertar a otros. Que podemos proclamar el mensaje y las personas se pueden dar cuenta que hay que decidir un tema de adoración. O adoramos a Satanás o adoramos al Creador. Y los jóvenes, las personas del mundo entienden que a través de la música, la televisión, a través de agrado del yo, hasta las personas que profesan ser cristianos o hasta profesan pueblo de Dios, a veces puede estar adorándose ellos mismos. Señor, que podemos tomar decisiones en favor de ti. Y que tú nos lleves en nuestras vidas, que podamos descartar aquellas cosas que no agradan a Dios. Aquellas características en nuestro carácter de vida que no agradan a Dios. Y que tú poderosamente nos puedes llevar por el proceso de la santificación, por la purificación que tú estás haciendo actualmente en el santuario celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.